¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Aquí estamos como cada viernes en Radio Marca para ponernos en forma. Hoy vamos a hablar muy concretamente de alimentación y nutrientes, es decir, de los hidratos de carbono, de las grasas y las proteínas. Es un tema que muy a menudo damos por sabido, pero que es importante que conozcamos a fondo para poder nutrirnos correctamente y después seguir rindiendo y recuperándonos a tope. Hoy os explicaremos qué son los hidratos, las grasas, también las proteínas, por qué son imprescindibles para nuestro organismo, dónde podemos encontrarlos, cuándo hemos de tomarlos, cómo combinarlos, en fin. Vamos a hacer un monográfico muy completo para que conozcáis a fondo los alimentos y tengáis un poco más de criterio a la hora de organizar vuestras comidas. Empezamos ya la informa de esta semana. ¿Qué son los hidratos de carbono? Bueno, los hidratos El horror para mucha gente, ¿eh? Sí, es cierto, el horror para mucha gente. Bueno, los hidratos de carbono son conocidos porque son los macronutrientes que aportan energía. Pero a nivel nutricional se habla mucho de hidratos de carbono de alto índice glucémico, medio o bajo, y de la carga glucémica. Básicamente, el índice glucémico nos da idea de la cantidad de glucosa por unidad de tiempo que obtenemos de un alimento, ¿vale? Y la carga glucémica relaciona este índice glucémico con la cantidad en sí de hidratos de carbono que tiene una porción de alimento. Muy bien. A ver, Andrea, ¿en qué alimentos podemos encontrar los hidratos de carbono? Pues hay muchísimos alimentos y los vamos a separar, ya que estamos haciendo clasificación, entre alimentos que nos aportan hidratos, pero además nos aportan muchísimos nutrientes, que serían las frutas, las verduras, los cereales como el arroz, el trigo, la quinoa, la avena, la fruta deshidratada y, por ejemplo, las legumbres o algunas verduras. Y después otros alimentos que llevan hidratos, pero son muy poco nutritivos, ¿vale? Que serían todo lo que son harinas refinadas, el pan, las galletas, la bollería, los cereales de desayuno, el azúcar de mesa, las bebidas azucaradas, el chocolate con leche, la nocilla, todos estos alimentos. Evidentemente tenemos que intentar priorizar aquellos que nos aportan hidratos y además nos aportan nutrientes para que sobre todo nuestra salud esté bien. Bárbara, un mito sobre los hidratos. Engordan. Los hidratos de carbono engordan. Como siempre dice Joan, todo engorda si nos pasamos en la cantidad. Por tanto, esto pasa tanto con los hidratos de carbono como con las proteínas como con las grasas. Lo que hemos de tener en cuenta con los hidratos de carbono es que hemos de saber el tipo de hidrato de carbono que hemos de tomar, cuándo lo hemos de tomar y en qué cantidad es muy importante hemos de tomar. Y esto, como siempre decimos, quien nos lo dirá mejor es un nutricionista deportivo. ¿Y tú, Ana, qué? ¿Qué experiencias tienes con los hidratos? Estaba escuchando a Andrea sobre la importancia del antes y por mi experiencia sí que puedo explicar que alguna vez en alguna carrera me he encontrado que o bien tenía sensación de tener mucho hambre porque había desayunado muy temprano, como 4 horas antes, o bien en otras ocasiones que vas más apurado de tiempo, que corre, y había desayunado demasiado tarde, llego a la carrera y a los 5 minutos tengo el estómago súper lleno y que se te repite la comida, ¿no? Sí. Eso es muy normal, por eso es muy importante ir al nutricionista que te puede ayudar a adecuar un poco en qué cantidad y a qué margen de hora. Entonces, cada uno es distinto, no te irá igual a ti el mismo desayuno que a mí, por ejemplo. Una cosa interesante es de que en muchos casos, y en el caso que explicas, Ana, a muchos competidores les aconsejamos la utilización de la Energy Plus, que es un complejo con hidratos de carbono, con aminoácidos y con electrolitos, y que además sirve como prehidratante justo antes de competiciones y demás. ¿Por qué? Porque aporta los hidratos de carbono que necesitas, además de los otros nutrientes, y a nivel digestivo se digiere fantásticamente y no da problemas. Esta es una indicación perfecta para este suplemento Energy Plus. Y en el caso, por ejemplo, de que me tomara un Energy Plus, ¿debo desayunar también o simplemente tomar Si tienes tiempo, desayunas, porque tienes una horquilla de horas suficiente, tienes 4 horas, ¿vale? Que no, pues simplemente con que te tomes el Energy Plus sería suficiente en este caso. Durante los entrenos, ¿tomar alto o bajo índice glucémico? Hombre, clarísimamente tienes que tomar hidratos de carbono de absorción rápida, de alto índice glucémico, porque lo que necesitas es glucosa de inmediato, porque estás utilizando energía en ese momento. ¿Tipos de hidratos para recuperar bien son los mismos? ¿Son diferentes? Bueno, tipos de hidratos para recuperar bien en un primer momento en que acabamos
hacemos el ejercicio, sería interesante tomar hidratos de carbono también de una cierta rapidez en la absorción, también porque esto provoca una respuesta insulínica que nos viene muy bien en ese momento para cargar más rápidamente y en más cantidad hidratos de carbono a nivel muscular y hepático, y después también nos ayuda a aumentar el ratio de absorción de aminoácidos a nivel celular. Ahí para recuperar está el está RecoPlus, que es perfecto para ello, ¿no? Correcto, esa es la combinación con hidratos de carbono, con proteínas de alta calidad, con suficiente cantidad de leucina. Claro. Recordemos que este es un aminoácido clave en la recuperación por su importante papel en la activación de la síntesis de las proteínas, y después pues vitaminas, minerales, antioxidantes y electrolitos, porque tenemos que seguir recuperando agua cuando acabamos ejercicios de resistencia de cierta duración. Siempre, aunque intentemos hidratarnos muy bien, tenemos necesidad de hidratarnos porque estamos con cierto grado de deshidratación. No hay nadie que tome el RecoPlus y al día siguiente no esté bien, ¿eh? Ya os lo digo ahora, ¿eh? Si buscáis un recuperador perfecto, el RecoPlus, ¿eh? Ana asiente, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y más que cuando terminas una carrera o un claro, tú entreno, después de un no maratón, tienes mucho hambre, te tomas es un batido, es práctico y cómodo. Cuéntame. Explícame qué son las proteínas y dónde las podemos encontrar. A ver, las proteínas, así fácil, es un macronutriente indispensable para construir, ¿vale? Ya sea músculo, porque lo hemos lesionado, o hemos tenido algún entreno fuerte, o también construcción de tejidos, de enzimas, y se encuentra sobre todo en dos tipos de alimentos, los alimentos de origen animal y los de origen vegetal. Entonces, de origen animal tenemos la carne, el pescado, los huevos y los lácteos en general, y de origen vegetal, la fuente más típica que nos sonará mucho son las legumbres, pero también se encuentra en otros alimentos, como puede ser las semillas, como por ejemplo las semillas de cáñamo, son muy ricas en proteínas completas, o cereales o pseudocereales como la quinoa o el trigo sarraceno, que también contienen proteínas, y también los frutos secos. Muy bien, a ver, Joan, ¿qué función tienen las proteínas en nuestro organismo? A ver, las proteínas tienen varias funciones y todas interesantes. Bueno, como todos los nutrientes tienen funciones interesantes, pero la principal y más conocida por los deportistas es que las proteínas ayudan a mantener o mejorar la masa muscular, ¿vale? Clarísimamente cuando hay un ejercicio para ello, mantenimiento de los tejidos en general. Cualquier tejido pues que deba recuperarse correctamente pues necesita proteínas para la reconstrucción. Atención que las proteínas sirven de fuente de energía también, ¿vale? Cuando hacemos sobre todo ejercicio de resistencia de larga duración y empezamos a disminuir de forma importante las reservas de glucógeno muscular. No es su función principal, ni es la que deberíamos darle nosotros como deportistas. ¿Tipos de proteínas que existen, Andrea? Bueno, tenemos, como comentaba antes, las proteínas de origen animal, que es carne, pescado, huevos y lácteos, y las proteínas vegetales. Entonces, la diferencia, que es algo que explico mucho en los talleres, a ver si consigo hoy también, porque es un poco complejo, a ver si se entiende bien. La diferencia básica es que las proteínas de origen animal se las considera completa y las de origen vegetal se las considera incompletas. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, para que lo entendamos bien, vamos a explicar un poco el proceso de digestión de las proteínas. Y es que las proteínas están formadas de aminoácidos. Entonces, hay algunos que podemos fabricar nosotros y otros que no, que solo los podemos tomar a través de la alimentación, como decía Joan, y se llaman aminoácidos esenciales. Entonces, cuando nosotros comemos un alimento que lleva proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal, en el proceso digestivo nuestro cuerpo los tritura estas proteínas hasta que quedan todos los aminoácidos por separado. Entonces, estos aminoácidos los absorbemos en la sangre, y entonces el cuerpo construye una nueva proteína, que tal como comentaba Joan. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que las proteínas de origen animal, genial, porque tienen todos los aminoácidos esenciales, y a la hora de construir una nueva proteína no tienen problema porque tienen todos los aminoácidos, pero el problema es que las de origen vegetal no tienen, o los tienen pero de forma muy limitada. Entonces, ¿qué solución tenemos? Pues fácil, y es muy típico en personas veganas o vegetarianas que toman proteínas vegetales, y es combinar las legumbres con cereales y frutos secos o semillas. Hay dos cosas importantes en cuanto a las proteínas del tema vegetal o animal. Es de que yo realmente creo que para una nutrición adecuada, y más un deportista, tiene que tomar de los dos tipos, sí. ¿Vale? Y además, lo dices esto siempre. Sí. Y además hay que tener en cuenta otra cosa que nadie dice, que
ahora están muy de moda las proteínas vegetales, que me parecen muy bien, sigo diciendo lo mismo, pero no descartemos las animales. ¿Por qué? Porque la digestibilidad de las proteínas vegetales es mucho peor. Suplementos deportivos. Evidentemente también nos pueden ayudar, sobre todo entre horas. Hombre, muchísimo, entre horas y antes y después de los entrenamientos, Joan. Los suplementos, como siempre vamos repitiendo, son una ayuda después de una buena nutrición. ¿Qué proteínas a nivel de suplementación podemos tomar? Proteínas. Bueno, tenemos en nuestro caso podemos hablar de 3 suplementos. Uno es el ISOWAY 100. Este es el Mercedes de las proteínas. Máxima calidad, máxima absorción, con vitaminas, con minerales, con antioxidantes y demás. Y bueno, una pureza proteica altísima. Otro suplemento que contiene proteínas, Joan, es el Whey 100 Premium. ¿Vale? Este es un suplemento interesante porque además de contener proteínas de suero a un nivel de un 80%, contiene además algo de creatina. Con lo cual podemos llegar a hacer el mantenimiento de la suplementación con creatina con el Whey 100 Premium. Muy bien. Y un tercer suplemento que también contiene proteínas es el RecoPlus famoso. ¿Por qué? Porque nos ayudará en la regeneración muscular después del ejercicio. ¿Qué son las grasas, Joan, y dónde podemos encontrarlas? Bueno, las grasas también es un macronutriente importante e interesante porque tiene muchas funciones. Bueno, están formadas básicamente por moléculas de triglicéridos y los triglicéridos a su vez están formadas por ácidos grasos. Son necesarias, los Son deportistas. absolutamente necesarias para los deportistas y no deportistas, Joan. Tienen funciones muy importantes a nivel energético, tienen funciones importantes porque también son base para la producción de hormonas esteroideas, por ejemplo, y son importantes también porque, fíjate, yo hace unos cuantos años, cuando empecé a estudiar el tema de nutrición, una de las funciones de las grasas es de protección contra el frío y de protección a golpes. Y ahí la gran pregunta, Andrea, ¿qué alimentos son ricos en grasas saludables? Ojo. En grasas saludables tenemos el aceite de oliva virgen extra, sobre todo que sea en crudo, no ya en cocido a altas temperaturas, el aguacate, las semillas, los frutos secos, pescado azul y los lácteos enteros. Yo priorizo los de cabra, pero que sean enteros, y también, por ejemplo, el coco. Y Andrea, ¿qué consecuencias tiene realizar una dieta baja en grasas? Bueno, como decía Joan, las grasas son súper importantes y aparte de todas las funciones que tienen, tener en cuenta que los alimentos ricos en grasas contienen vitaminas súper importantes para nuestra salud ósea, cardiovascular, para la piel, para la vista, para la cognición. Y entonces, si empezamos a hacer dietas bajas en grasas, tomamos lácteos desnatados, las tortillas las hacemos solo de claras porque el huevo nos han dicho que es malo. El aceite ponemos el mínimo posible en la ensalada. El aguacate y los frutos secos no los tomamos porque tenemos la creencia de que engordan. Y el pescado azul no nos gusta o no solemos tomarlo, ¿qué problema habrá? Que evidentemente no estamos tomando estas grasas y vitaminas liposolubles tan importantes para nuestra salud. Vamos acabando, el informe de esta semana. Bárbara, gracias. Un abrazo, hasta Joan, luego. cuídate mucho. Saludos, igualmente. Andrea, gracias. A vosotros. Ana, gracias por la visita, una semana más. Muchas gracias. Vuelve cuando quieras. Hasta la semana que viene, aquí en La Media, en Forma.